Nos encontramos en el Complejo Cultural Urbano Girardi porque en minutos nomás va a arrancar un taller sobre seguridad digital que será destinado al Ministerio de Seguridad. Este tema será abordado por Rolando Musín, quien es magíster en Marketing Político y Comunicación. Magíster, exactamente, soy magíster en Marketing Político y Comunicación, entre otras cosas. La verdad que estoy muy contento de estar acá en Catamarca impartiendo este taller. Es un taller básicamente destinado a cómo se comunican desde las fuerzas de seguridad, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los mejores criterios a tener en cuenta para comunicar desde las fuerzas de seguridad, sobre todo en un contexto de una ciudadanía excesivamente demandante y con justa razón, ¿no? Digo, el tema de seguridad siempre es un tema de agenda pública y bueno, en la medida que las fuerzas de seguridad comuniquen de mejor manera, vamos a tener como una mejor interacción entre la ciudadanía y el Poder Ejecutivo, que es un poco el que controla las fuerzas de seguridad. Sí, pero puntualmente, ¿por qué es importante que el Ministerio de Seguridad sea capacitado en este taller? Yo no diría que es importante que el Ministerio de Seguridad sea capacitado en este. A mí me parece que la función pública y el Poder Ejecutivo necesita estar permanentemente actualizado y en este caso lo que vengo a dar yo son algunas líneas generales de actualización como para estar, yo podría decir, en lo que hoy la ciudadanía está pretendiendo en cuanto a la relación entre la política y los poderes del Estado y su relación directa con ellos, ¿no? Y su comunicación permanente. Ahora la cercanía, ¿no? La importancia de la cercanía de las redes sociales para con la gente también, ¿no? Sí, totalmente. Hay como una tendencia a minimizar el poder de las redes sociales. Digo, estamos en el 2022 y esto lo hablábamos en el 2010. Bueno, uno podría decir, sí, quizás las redes sociales no son tan gravitantes. Hoy por hoy tenemos, de hecho me estás haciendo esta entrevista a través de un smartphone que seguramente compartirás o por WhatsApp o por lo que sea. Entonces, de alguna manera, las redes sociales hoy son prácticamente la fuente principal de información de los ciudadanos. Digo, tenemos 60 millones de celulares en Argentina con 45 millones de habitantes, tenemos 45 millones de cuentas de Facebook activas, con lo cual decimos, bueno, estamos en un porcentaje muy alto de digitalización, entonces creo que las redes sociales hoy son el principal medio de comunicación de las personas. Lo primero que hacemos al levantarnos es chequear el WhatsApp, chequear Instagram, chequear alguna de nuestras redes sociales preferidas. Durante el día estamos en el transporte público viendo e informándonos por las redes sociales, entonces en la medida que los ejecutivos, sea provincial o nacional o municipal, comuniquen mejor por redes sociales, van a tener una comunicación mucho más asertiva y fluida con el ciudadano. Ahora, hablando de la comunicación, el mensaje a través de las redes sociales ya empieza a ser mucho más corto y concreto, ¿no? Sí, porque estamos en lo que se llama la economía de la atención. Entonces nosotros, digamos, desde el Ejecutivo, cuando hacemos alguna comunicación, estamos compitiendo con un montón de otra información que anda dando vuelta por el mundo digital, ¿no? Lo que nos gusta de fútbol, de otro deporte, cualquiera de nuestras preferencias, compiten con esa comunicación que nosotros estamos haciendo desde cualquier ejecutivo o legislativo, digo, desde la política o desde lo que es el mundo del ejecutivo. Entonces, de alguna manera, esa competencia hace que nosotros tengamos que tener un nivel de, ¿cómo podríamos decir?, de atracción mucho mayor y también un nivel de síntesis mucho más fuerte para decir, bueno, comunico de manera más rápida y más asertiva, ¿no? Porque la gente no lee tanto y digo, uno agarra el celular y empieza a scrollear, que es esa función de ir pasando por los posteos, por los distintos, por los tweets, y empieza a scrollear y recién se para en lo que le llama la atención. Entonces hay muy poco tiempo y la comunicación tiene que ser mucho más sintética, pero también mucho más eficiente, ¿no? Tenemos que decir más cosas que decir cosas superficiales. Ahora, el lenguaje de la policía es como muy técnico, ¿no? Y en función a esto también le vas a dar algunos tips, digo, para que el lenguaje sea menos técnico y se acerque y se aproxime más al lenguaje cotidiano. Sí, yo creo que en ese sentido, y todas las policías del mundo, diría, están de alguna manera seteadas porque hace a la cultura organizacional de la policía o de las fuerzas de seguridad. Y creo que son instituciones que tienen muchos años, mucha cultura organizacional, mucho orden, y así tiene que ser porque son instituciones marciales de alguna manera. Entonces, me parece que en este siglo de las hiperconectividades y las redes sociales, las policías del mundo deben, de hecho hay algunos ejemplos muy interesantes y con muy buenos resultados, deben de alguna manera ayornarse a este nuevo lenguaje. Entonces me parece que de alguna manera hay que dejar un poco ese tecnicismo o ese lenguaje tan policial, digamos, o marcial, y
hablarle al ciudadano de manera mucho más llana, porque es en definitiva el lenguaje que el ciudadano entiende, ¿no? Y que no siente, digamos, es mucho más permeable a un lenguaje de un igual que a un lenguaje muy técnico, muy estructurado, y probablemente eso dentro del mundo digital se termine perdiendo sin tener demasiada atracción. Básicamente, ¿cuáles son las técnicas o herramientas que hay que tener en cuenta para lograr una seguridad digital? ¿Tenemos tiempo? Tenemos 4 o 5 horas para explicar eso. Digo, Sí, en el fondo yo creo que hay que tener, primero entender cuál es nuestro posicionamiento como fuerza de seguridad. Digo, si yo soy un ciudadano normal, me van a visualizar o me van a percibir de una manera determinada. Si soy una fuerza de seguridad, voy a tener otra percepción, ¿no? Desde mi receptor. Entonces, primero entender eso, cuál es mi posicionamiento. Segundo, entender cuál es el lenguaje que al ciudadano le llega y de qué manera me puedo comunicar mejor con ese ciudadano. Y creo que ahí después es una cuestión de gimnasia y empezar a hacer un poco de ensayo-error, a entender cuáles son los canales, cuáles son las dinámicas de cada una de las redes sociales. Cada red social tiene una segmentación por contenido, una segmentación por edad, y hay que entender esas lógicas. Entonces, bueno, me parece que van por ahí las claves. Rolando, llegaste a nuestra provincia también para brindar otro taller a la tarde sobre comunicación digital y Big Data. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Básicamente es un taller muy similar al de la Fuerza de Seguridad, pero sin el componente fuerte que tiene esta cuestión de hablar para las Fuerzas Armadas, para las fuerzas policiales. Entonces, puntualmente la lógica del taller es más o menos la misma: hablar de las redes sociales, decir cuáles son los mejores contenidos, qué funciona, qué no funciona, cuáles son las lógicas de cada red, qué espera un poco el ciudadano y cuáles son las formas de hacer más atractivos los contenidos, de qué manera se pueden generar contenidos de mayor impacto, y también un poco el apartado del Big Data es de qué manera nosotros podemos utilizar el enorme cúmulo de datos que estamos teniendo hoy en día, que es parte de nuestra propia producción de datos, cuando hacemos like o no en las redes sociales, cómo utilizarlos para sacarle un mejor provecho y tener una comunicación mucho más asertiva desde los poderes de la política hacia el ciudadano. En este caso, ¿este taller será brindado al público en general? Tengo entendido que sí, sí. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a hablar con la directora de Coordinación Institucional, Débora Dumitrú. Bueno, Débora, hoy estás en el pie de este taller. Sí, bueno, estamos muy contentos desde el Ministerio de Seguridad de poder contar con un gran referente tan importante y con la trascendencia que tiene el Magister Rolando Musin, y bueno, poder tenerlo con nosotros, con nuestras fuerzas de seguridad, poder instruirnos en la vasta experiencia que él tiene, para nosotros es muy importante.